Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Teme morir de éxito porque dicen, aquí hay una carambola peligrosa, se va a comer a Vox, se va a comer a Ciudadanos y a lo mejor no llega a la mayoría absoluta, que en estas elecciones puede haber empate incluso. Bueno, yo estoy escuchando de todo. Estoy escuchando que hay que votar a Vox para que salga Ayuso, que hay que votar a no sé quién. Bueno, yo creo que cada uno tiene que votar la opción que prefiere y yo en este caso lo que no quiero es tener miedo al miedo ni tampoco que nadie se nos relaje. Porque es cierto que son unas elecciones trascendentales que incluso van más allá. ¿Por qué trascendentales y solo son para 2 años? Pues mira, en realidad porque se están jugando varias cosas. Por un lado, el motor económico de España, que lo es, y luego un modelo de sociedad, que es el que nos hemos dado durante más de 2 décadas aquí en Madrid, que es una forma, a mi juicio, de vivir distinta, y que además entra en los planes que tenía Moncloa para los próximos años para España y por eso el presidente del Gobierno, que parece que todo va muy bien y no tiene nada mejor que hacer, se ha involucrado personalmente en la campaña. Así que esto ya ha trascendido a unas elecciones autonómicas y como estamos viendo, pues lo que yo desde luego le traslado a la gente que no quiere que cambiemos de modelo liberal en Madrid, que no se relaje ni mucho menos porque se habla mucho del éxito. Yo prefiero ser muy humilde, precavida y pedir que todo el mundo el 4 de mayo vaya a votar. Si tuviera que elegir para llegar a la mayoría absoluta, tiene que elegir. Ya sé que no voy a elegir, prefiero... Es que no voy a elegir. ¿Por qué no? Porque ya he vivido las coaliciones. Pero, no, si yo sé que prefiere mayoría absoluta, pero digo, si tiene que elegir, ¿prefiere Ciudadanos o prefiere Vox? No quiero PSOE Ciudadanos ni mucho menos Más Madrid y Podemos, pero desde luego intento hacerlo a mi manera. Sí que he tenido buenos gestores de Ciudadanos con los que yo seguiría contando y yo he tendido siempre a llevarme bien con los 2 partidos, con Ciudadanos y Vox en Madrid, pero yo aspiro a tener un programa en libertad porque quiero hacer una serie de reformas muy claras en un sentido. Ya he vivido una coalición y he sido en muchas ocasiones presa para tomar según qué decisiones. Así que voy a intentar hacerlo a mi manera, porque además yo no soy ni un partido ni el otro, soy Partido Popular, pero sobre todo soy un candidato que quiere un modelo concreto para Madrid. ¿No descartaría ni a Ciudadanos ni a Vox? No lo pienso. No, es que no lo pienso siquiera. Mira, cuando yo... Pero si está pensando en Marta Rivera de la Cruz para incorporarla. Pues la verdad es que ella estaba dentro. ¿Y le gustaría? Porque ayer vimos imágenes en esa presentación de la exposición de Antonio López. Estamos viendo la imagen, muy cariñosa con ella. No sé si le gustaría que se hiciese un Toni Cantó. Yo sobre todo lo que quiero es a los mejores. Ahora mismo tenemos por delante unos años muy importantes para la recuperación en Madrid. Tenemos muchos proyectos que queremos sacar adelante y para eso necesito fuerza parlamentaria y a los mejores. Tengo unos grandes consejeros, tengo a los mejores al frente de la economía, de la sanidad y quiero que sigan siendo. Y además, como hemos vivido unos años tan duros en Madrid, al final he conocido a viceconsejeros y a directores que son de primera y que me gustaría que me acompañaran. Y por eso, porque tenemos cantera y mucha experiencia, eso es lo que deseo para Madrid, tener a los mejores, al gobierno de los mejores. Y si ha habido personas en Ciudadanos o en otros partidos que pueden estar ahí, pues bienvenidos sean, pero ya desde una dirección. ¿Una de esas personas? A mí, desde luego, Marta me ha gustado mucho. Es una persona que ha sido siempre muy leal a Ciudadanos, pero ha hecho 2 cosas que me han gustado sobremanera. Una es que ha defendido la cultura abierta en Madrid. Cuando dicen lo del turismo de borrachera, a Madrid se ha venido a los museos, a los cines, a los teatros y a respirar como tantas personas vienen a Madrid todos los días de otras comunidades autónomas y nos lo dicen. Pero además ha llevado algo que a mí me ha parecido maravilloso, que es la cultura popular a todos los rincones de la Comunidad de Madrid, al aire libre, pequeñas representaciones de teatro, de títeres, para mayores, para niños. Entonces, esa forma de trabajar en cultura a mí me ha gustado mucho y no necesito que todo el mundo sea de mi partido porque quiero a los mejores en mi proyecto. Pero eso sí, bajo una dirección concreta y no como hasta la fecha, porque no me han permitido que ni sacar unos presupuestos, me han tirado deducciones fiscales y muchas veces el Parlamento ha estado trabajando y que usted rompió la baraja. Casualmente. Ya, bueno, pues llevamos un año negociando presupuestos y seguimos con ellos en el aire. Ahora ya los podremos sacar. Permíteme un momento, porque como le está escuchando, Presidenta, Inés Arrimadas, María Yapar, Inés Arrimadas, que hoy ha dicho en Onda Cero: tenemos el botón nuclear del ayuntamiento, lo tiene Villacís. La alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid dice Inés Arrimadas que ya podría apretar ese botón para que haya una moción de censura y sacar del Ayuntamiento a Almeida, pero dice Arrimadas que no lo han hecho y que tampoco lo han hecho en Castilla y León. De todas formas, lo que yo me niego es asumir que había una operación y unas cosas detrás, porque Begoña Villacís sigue siendo vicealcaldesa de Madrid, que podría ser una magnífica alcaldesa. Ella tiene un botón nuclear también para hacer una moción de censura y, por supuesto, no lo hemos hecho. No hemos presentado una moción de censura en Madrid, no hemos presentado una moción de censura en Castilla y León. El botón nuclear. No estoy de acuerdo. Es que las mociones de censura en los ayuntamientos no funcionan como en los parlamentos.
porque para hacer esas mociones tú necesitas a los propios concejales, que son los miembros del Gobierno a su vez. Entonces, lo que tengo claro es que ahora mismo había una situación de enorme inestabilidad en la Comunidad de Madrid. A mí, yo ya tenía lo más complicado, porque al final lo difícil es crear gobierno, que fue realmente complejo después de 3 meses. Yo ya tenía el poder, que se supone que es lo que todo el mundo aspira a tener, y he preferido que sean los ciudadanos los que eligen, porque desde luego yo lo que no quiero es unas operaciones, como estaban pasando en muchos ayuntamientos y como vimos en Castilla y León o vimos en Murcia, que a continuación no tardaron en presentarme a los 20 minutos en Madrid. Yo me niego a que cambien el signo político de la Comunidad de Madrid entre dos, hablando a las espaldas, como he estado durante muchas veces a lo largo de esta legislatura, que me ha ocurrido en numerosas ocasiones tomar una serie de decisiones en materia sanitaria, que era mi competencia, y ver cómo se aliaban a lo mejor con las decisiones del Gobierno en dirección contraria, creando además bastante confusión. No había una relación sencilla, sí que he tenido buenos consejeros, y eso es con lo que me quedo, pero desde luego prefiero que los ciudadanos el 4 de mayo decidan libremente qué quieren para Madrid, y yo creo que ir a las urnas, por más que lo impidan, no me parece que sea negativo. Usted fue candidata, usted es presidenta por un empeño personal de Pablo Casado, es así, se empeñó frente a muchas personas en el partido. Y ahora Esperanza Aguirre, fíjese, dice, la estrategia no es la de Casado. Esto de mirar al centro, de ser críticos con Vox, la estrategia es la de Ayuso. Lo dice así Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. A mí me parece que ese giro al centro, el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, el discurso en la moción de censura de Abascal, que a mí me parece bien que se votara que no, yo era partidaria de la abstención, pero los ataques personales no me parecen que sean aceptables. Y luego la entrevista en Racuno, uno se puede equivocar, esa estrategia no ha dado resultado en las catalanas y por tanto vámonos a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, que es dar la batalla cultural sin complejos. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que no se está hablando de esto ahora. No estamos hablando ni de las mociones de censura, ni estamos hablando de nada más de Madrid, de qué queremos para Madrid. Y yo he tenido muy claro en todo momento el camino por el que quería seguir. Desde el comienzo de la legislatura se me ha tachado de todo arribista, trumpista, de mujer radical que confronta, que quizás en muchas ocasiones lo que se ha pretendido con eso es que me acomplejara y que no diera según qué batallas, ¿no? Y yo he sido en todo momento leal a lo que me comprometí a hacer, también leal a lo que pienso, en numerosas ocasiones quedándome sola y con todo en contra, pero también siendo consciente de que había que tomar una serie de decisiones muy difíciles que ponían mi cuello en juego, pero que eran buenas para Madrid, como ha sido, por ejemplo, el no cierre de la hostelería, de la actividad comercial a medio gas, porque cerrar todo en Madrid a las 11 es muy duro igualmente. O, por ejemplo, cuando al comienzo de la primera ola decidí cerrar los colegios contra todo pronóstico porque éramos conscientes de que venía una avalancha, o al revés, cuando decidimos volver a clase Presidente, la segunda ola. le voy a preguntar por todo eso, pero Esperanza Aguirre dice que Pablo Casado no está dando la batalla cultural a la izquierda. Bueno, yo creo que yo estoy ¿Lo comparte o no lo comparte el diagnóstico? Es que ni siquiera he entrado a valorarlo. Estoy en mi propia campaña y yo lo que quiero sobre todo es hablarle a los ciudadanos de Madrid y preguntarles si quieren que sigamos caminando juntos como en estos 2 años y poniendo sobre la mesa las mismas medidas, y todo lo demás es algo que se me escapa afortunadamente y que no va conmigo en esta campaña. Vamos con la campaña porque Ángel Gabilondo, muy crítico, dice que, como usted dice, que son mantenidos los que acuden a las colas del hambre. Sonia Dan, lo acaba de decir de nuevo el candidato socialista Ángel Gabilondo. Sí, el candidato socialista hoy en Leganés dice estar muy indignado con esas palabras de la presidenta Ayuso en las que decía que las personas que van a las colas del hambre son unos mantenidos. Dice el candidato socialista que lo que es una vergüenza es que en Madrid haya personas que tengan que hacer cola para conseguir comida. Insiste en que esas palabras de la presidenta Ayuso son una ofensa para todos. A mí me parece esto una ofensa a todos nosotros, a todas nosotras. Son personas que están en una situación realmente difícil. Con esas declaraciones yo creo que ponen en evidencia una forma de concebir la sociedad, una insensibilidad para con el dolor. Lo atribuye a maniobras políticas que lo que quieren es dejar a personas en situación de necesidad para tener así personas en manutención dependiente. Pero ¿cómo puede alguien pensar eso? Esto es política, Antonio, esto va así. Quien quiera entenderme lo hace perfectamente y quien quiera retorcerlo y exagerarlo, como está haciendo el candidato de Sánchez,
pues ¿Usted cree que eso. lo está retorciendo y exagerando? Absolutamente. ¿Me permite un momentito para que quede claro? Vamos a escucharlo, porque a lo mejor usted está todo el día dando mítines, actos, a lo mejor no tuvo el momento más preciso. Pero si es exactamente lo que dije y como lo dije. Pero vamos a verlo. Pero si no habéis contado otra cosa del sábado, que lo dije. Hemos contado tantas cosas, hasta la Superliga. Escuche, mire. Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda. Y de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean, como las colas del hambre, para que la gente dependa de ellos. Siempre que gobiernan es lo mismo, siempre. Siempre. Siempre que gobiernan, allá donde gobiernan, especialmente en los países comunistas. Mantenidos como las colas del hambre. Eso es lo que las políticas de la izquierda provoca a mansalva. Siempre que gobiernan, allá donde gobiernan, en los países de los que tantos inmigrantes vienen aquí huyendo de sus políticas, o ciudadanos de otros rincones de España, vienen precisamente huyendo de las fábricas de pobreza que provoca la izquierda, entre otras cosas, ahora lo estamos viendo, en según qué decisiones políticas, con los cierres masivos, que lo que provocan y lo que necesitan es a ciudadanos que dependan de ellos cuando no quieren. La inmensa mayoría de los comerciantes, los hosteleros, los taxistas, las clases medias, los más necesitados, lo que quieren es salir adelante en esta vida con su recaudación, con su tienda, con su taller, con su esfuerzo. Y cuando eso se cierra y te lo niegan, y vas perdiendo el empleo porque te suben los impuestos y te esquilman a ello, o a trabas burocráticas, o deciden, como están haciendo en Barcelona, en Cataluña, los sábados y los domingos que tienen toda la actividad comercial cerrada, ahí lo que están creando es a personas que necesitan ya vivir de la subvención y no de su propia recaudación. Y a ti, como a mí, como a todos los que estamos aquí, nos gusta ganarnos nuestro sueldo con nuestro trabajo y no con las subvenciones, que es lo que yo critico y que es lo que la izquierda provoca para luego, eso sí, arrimar el hombro y decir que es que están con el pueblo y que son los más sensibles. Todo lo que ha dicho este señor Gabilondo, el candidato de Sánchez, que es quien se presenta en realidad y es el que le está haciendo el discurso. El candidato de Casado y él es el candidato de Sánchez. Porque la diferencia es que Sánchez le ha hecho el discurso el señor Gabilondo hasta que llegó a las elecciones. Veía con buenos ojos cerrar la hostelería, criticó amargamente la Fiscalía de Madrid, criticó amargamente el Isabel Zendal y estuvo haciendo una serie de anuncios que ahora de repente ha sido llegar a elecciones y ha cambiado. Y es más, el señor que presenta a Sánchez en Madrid era una persona muchísimo más moderada y muchísimo más fácil de llegar con ella a acuerdos de lo que está haciendo ahora, que está hablando de la mortalidad de Madrid de manera insensata y falsa. Y se está enrolando en un discurso radical y maniqueo que no le compete ni le parece, ni siquiera le representa. Así que el candidato de Sánchez, que es lo que han convertido a un señor al que le han hecho la lista del 2 al 139 y que está convirtiéndose en una persona absolutamente diferente, es insensato. Y es más, son ellos los que han intentado y me han obligado en numerosas ocasiones a tomar decisiones que hubieran multiplicado por 3 esas colas del hambre donde, insisto, la gente no quiere estar. No puedes multiplicar la pobreza para luego venir a decir que te solidarizas con ella y que tú eres más sensible. Eso es una barbaridad. Y desde luego todo el mundo sabe que cuando la izquierda gestiona la economía nada ha ido a mejor. Por tanto, no son tiempos, desde luego, de estar con esas políticas. Yo lo que quiero es que toda esa gente tenga su trabajo, tenga sus proyectos vitales y puedan elegir su modo de vida, que es algo que muchas veces el PSOE en Madrid se lo ha intentado negar, afortunadamente nunca consiguen gobernar por ello, y la izquierda en general. Candidata, dice que los datos que ofrece Ángel Gabilondo son falsos respecto a la letalidad de Madrid. Ayer decía, a ver si lo podemos recuperar, creo que decía que Madrid tenía un 35% más de letalidad en comparación con el resto de España. Vamos a escucharlo. Lo decía así Ángel Gabilondo. Es fuente del Ministerio de Sanidad. Los fallecidos en Madrid superan la media nacional. El porcentaje de fallecidos el pasado viernes en Madrid era del 59% superior a la media nacional. Madrid. Además, la tasa general de mortalidad en Madrid es actualmente de 2.180,71 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La media nacional es 1.620,25, es claramente inferior al dato de Madrid. Bueno, que son datos es un debate maravilloso en el que se ha metido el candidato socialista, no sé para qué, hablando de los muertos y los fallecidos, como si los muertos de unos o de otros pesaran más o menos, y viniendo por parte de un gobierno que todavía no ha hablado de las cifras reales de fallecidos que ha habido en España. Es curioso que el PSOE sepa los fallecidos que ha habido en Madrid y no los fallecidos que ha habido en el resto del país. En la primera ola que le gestionaba el Gobierno de España, estuvimos todos en una letalidad muy parecida, nosotros los cuartos fuentes del Ministerio de Sanidad,
que este hombre yo creo que no se está leyendo o está a lo mejor interpretando los datos del comité de expertos inexistente. En la segunda y en la tercera ola tuvimos, junto con Baleares, la tasa de letalidad más baja. ¿Me enorgullezco por ello? No. ¿Saco yo el debate? No. Han sido ellos. Pero lo que pido al menos es que tengan un poco de pudor. Ya no solo que no mientan, que no metan a los muertos en la campaña. Yo creo que ya hemos pasado bastante, ¿no? Y yo creo, por lo menos yo así lo he sentido, los fallecidos en Galicia o los fallecidos en Andalucía son para mí igual de importantes. Son fallecidos y yo creo que es algo que pero nunca debió entrar en campaña. ¿No esto de arrojarse los muertos unos a otros hay de un lado y del otro? Es que ustedes también les han arrojado los muertos al gobierno de España. Yo nunca, no, en mi caso la hemeroteca es firme, yo nunca me he puesto a hablar de algo así, porque yo sí he gestionado una pandemia y no este hombre, yo sí he gestionado lo que es la vida y lo que es la muerte y lo que es tener que trabajar todos los días para intentar bajar unas cifras que eran inasumibles para todos, con un tsunami que entró como una exhalación, entre otras cosas, en Madrid a través de un aeropuerto internacional, que es como han entrado en las pandemias este virus en otros países. Y no, me parece de una gran insensatez trasladarle a la gente el miedo como están intentando, como han intentado empezar con las cifras que evidentemente a nadie nos tranquilizan, pero que van a ir cada vez a mejor de contagios en Madrid. Y por supuesto, obviando... Le digo, incidencia acumulada ahora mismo en España... 230,5. Sí. Madrid 406. Sí, estamos en riesgo extremo en Madrid. Estamos ahora mismo en 406. La incidencia acumulada. Me dice que va a mejorar. La incidencia acumulada a 7 días, que es la que marca tendencia, es 193. Por tanto, en Madrid va a ir mejorando ahora. Recuerdo además que había otras comunidades autónomas que han llegado a los 1.100, 1.200, cifras que nosotros nunca alcanzamos ni en la segunda ni en la tercera ola, teniendo todo cerrado, y además aplicando a nosotros una serie de medidas que no se están poniendo en marcha en el resto del país. Nosotros somos la única comunidad autónoma que está analizando a través de más de 190 pozos de agua todos los puntos de la Comunidad de Madrid para ver cómo evoluciona el virus. Hemos puesto zonas básicas de salud donde hemos aplicado más de 1 millón de test de antígenos. No hay comunidad autónoma que haya hecho lo mismo. Y entre IFEMA y Elisabet Zendal hemos puesto a disposición de la sanidad pública 2.000 camas que están ayudando a que el virus no se propague de manera masiva al resto de los hospitales. Es decir, nosotros hemos puesto una serie de medidas... Zendal es un centro, digamos, hospitalario, pero que se ha nutrido de los sanitarios de otros centros hospitalarios. Por supuesto, ha descongestionado lo que ha tenido que hacer. Ha debilitado también el personal de esos centros. Porque además hemos hecho una contratación añadida de más de 10.000 profesionales. Y lo que hemos hecho ha sido intentar llevar casi todo el virus al mismo sitio, concentrarlo en un hospital que es el mejor del mundo, especializado en pandemias, junto a un aeropuerto, y que ha puesto en marcha, entre otras cosas, unidades de cuidados intermedios que son pioneras en el mundo para que los pacientes no tuvieran que ingresar en la UCI, que está diseñado perfectamente en planta para los enfermos COVID. Es decir, hemos intentado trasladar casi toda la acción del COVID a un mismo punto para ayudar al resto de la sanidad pública y que no colapsara y que no volviéramos a empezar y tener otra vez a los sanitarios contagiados de manera masiva. El Zendal fue concebido durante la primera ola, después de la experiencia del IFEMA, y la idea que queríamos con ello era precisamente servir a los demás para no volver a vivir la misma situación. Y ahora, como es un hospital de emergencias, de aquí hacia adelante, además de ayudar con la macrovacunación, sirve como laboratorio, como un almacén de centro logístico para seguir suministrando material al resto de los hospitales y racionalizarlo mejor. Y de aquí hacia adelante el resto de los pabellones se pueden destinar a cuestiones distintas porque gracias al ser diferentes uno puede seguir tratando COVID, otro pacientes post-COVID y otro pues las necesidades que haya, grandes catástrofes, etcétera, pero sobre todo intentando que nunca se congestionen los demás hospitales. Es un hospital al servicio de todos los demás. Le preguntan enseguida a Carmen Morodo de La Razón, a Angélica Rubio del Plural.com, pero usted ha apostado claramente, Presidenta, por la convivencia con el virus, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mantener de alguna manera una cierta actividad económica en vez de, digamos, ir a saco a erradicarlo con cierre total. Bueno, es que el cierre total tampoco ha evitado que haya un exceso una paralización del virus. Insisto que cuando ha habido cierres masivos, por ejemplo, cuando vivimos Filomena, el virus siguió creciendo en Madrid y se han visto, según qué estudios fuera de España, ya la Universidad de Stanford incluso también ha emitido un informe que dice claramente que el cierre masivo no tiene por qué eliminar el virus. ¿Dónde está especialmente? Pues en las más de 300 fiestas ilegales que este mismo fin de semana han tenido que actuar sobre ellas las policías locales, allá donde hay descuidos, allá donde no hay mascarillas, allá donde pasan estas situaciones. Entonces, como el virus está en todas partes y no va a estar entre nosotros 1 año, sino 2, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con ello, porque la salud y la economía en algunas ocasiones se necesitan la una a la otra. La salud mental es fundamental. Los cierres masivos están provocando depresiones, la pérdida de toda una vida de empleo, de negocios también.
Tenemos que aprender a convivir. Sí, yo sé que se ha ganado a la hostelería, es más, tengo un montón de amigos en ese mundo y lo entiendo, pero Antonio, a mí me desconcierta cuando usted dice, no está demostrado, no hay ningún informe que demuestre... Los informes, por lo que tenemos nosotros en la Consejería de Sanidad, nos dicen que se dan mayoritariamente en el ámbito privado. Y es más, sí, pero fíjese, me permite solamente, porque yo he hablado con varios de nuestros expertos que no tienen nada que ver con la política. Me decían, Centro Europeo de Control de Enfermedades. Bares y restaurantes son escenarios de alto riesgo. Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que han investigado más de 300 contagiados y doble posibilidades si han cenado en un local. Informe del Gobierno del Reino Unido. Salir a comer, actividad que se señaló con más frecuencia en los 2 o 7 días previos al inicio de los síntomas. Instituto Pasteur, Escocia, informe de Lancet. Si yo lo único que le digo es, si hay informes que dicen que hay un riesgo mayor en los interiores de la hostelería. Hay un riesgo mayor en los interiores de cualquier sitio, también de las casas donde se están reuniendo los adolescentes a los que les estamos pidiendo con 18 y 20 años que están, pero está ocurriendo, porque prohibido. Cuanto más cierras, cuanto menos libertad le das a los ciudadanos, ellos se buscan por otros vericuetos la posibilidad para ver si se está viendo en numerosas fiestas ilegales, en garajes, en hangares, en pisos turísticos, porque al final los ciudadanos se siguen reuniendo y se siguen buscando, y por eso lo que hay que hacer es intentar que conviva todo, porque además, cuando uno piensa en la hostelería, piensa en las copas. Pero es que detrás de la hostelería están los proveedores, los transportistas, los taxistas, los dueños de comercios que nutren a esos bares. Es decir, los comerciantes, porque hay veces que uno va a consumir, de paso compra o viceversa. Y el estado de ánimo de los ciudadanos que necesitan seguir saliendo adelante. Las personas mayores, ya que no pueden recibir visitas en casa, no pueden salir de Madrid, irse a su pueblo aunque estén vacunados, necesitan verse con otros. Hay personas mayores que nos dicen, me queda 1 año de vida, me quedan 2 años de vida, necesito bajarme a tomar un café con la gente. Los bares y los restaurantes es algo más que cachondeo. Los bares y restaurantes en España son... No, es una cosa muy seria. Cultura, es una cosa realmente muy sociedad, seria. Y es vernos entre nosotros, y el estado de ánimo, muchísima gente lo dice y lo verá, cuando tiene a alguien conocido en Madrid o viene por lo que sea a la Comunidad de Madrid, dicen, he venido a Madrid a respirar un rato, y el estado de ánimo de la gente, del que tiene que emprender, del que tiene que madrugar cada mañana, pues es distinto si por lo menos tiene un rato de asueto hasta las 11, insisto, que en esta comunidad la gente sale a trabajar a las 9, a las 10, a las 11 de la noche. Madrid es una ciudad que tiene grandes espectáculos, teatros, cines, exposiciones, hasta altas horas. El cierre a las 11 y con grandes aforos también está mermando mucho la actividad económica y paralizando Madrid, porque el verdadero Madrid es una explosión de vida 24 horas. Pero hay que buscar una solución intermedia, porque la gente necesita comer, salir adelante, y hay que seguir viviendo. Ahora bien, con grandes medidas de seguridad, y ahí es donde los ciudadanos, la inmensa mayoría, cumple y nos ayuda. Pero es cierto que no todo el mundo cumple, y ahí las policías nos tienen que ayudar. Carmen Morodo, diario La Razón, pregunta para la candidata del Partido Popular, para Isabel Díaz Ayuso. No hay una legislación alternativa, lo que tenemos es el estado de alarma que termina el 9 de mayo. ¿Debe o no debe seguir ese estado de alarma? Porque escuchamos a presidentes autonómicos del Partido Popular defender que siga. ¿Usted cree que debe o no debe seguir? ¿Y qué hará con las restricciones y el toque de queda? Porque la vida no termina. Si sigue siendo usted a partir del 9 de mayo, la vida no termina con las elecciones. El Gobierno, si quisiera, por una ley orgánica, por lectura única y con consenso, en 15 días tendría una reforma de la Ley de Salud Pública del año 86 que perfectamente tiene estipulado qué se puede hacer en casos de pandemia. Esto es un compromiso del Gobierno del año 2020 y no han hecho nada en este sentido, pero bien que se han puesto a legislar para cuestiones menores o por lo menos no tan urgentes. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues pedir amparo a los jueces para que las medidas que estamos aplicando sigan estando respaldadas, que son medidas intermedias que evidentemente no satisfacen a nadie. Yo quisiera que no hubiera virus, pero el virus va a estar entre nosotros una temporada y más, teniendo en cuenta la densidad de población de Madrid, y seguir estudiando la manera de acabar con él y sobre todo de traer vacunas, que es la única solución. Vacunas, vacunas y más vacunas. Entonces entiendo lo que me está diciendo, que no va a continuar, que entiende que no va a continuar el estado de alarma al pedir el amparo a los jueces. ¿Y qué restricciones? ¿Quiere mantener el toque de queda? Nosotros sí, por ahora vamos a seguir manteniendo este toque hasta las 11, que insisto, para una ciudad como Madrid es un cierre importantísimo, con las restricciones, por ejemplo, de no más de reuniones de 4 personas dentro, 6 fuera en la hostelería,
que las personas intentar que no se reúnan en las casas. De hecho, creo que solamente las personas que viven solas pueden recibir a otra, pero lo ideal es que nadie se reúna a las mismas. Muchas mascarillas, muchos test, sensibilización y ayuda entre todos, mientras seguimos vacunando y protegiendo a los mayores, a los más vulnerables, etc. Candidata, permítame, porque ahora mismo el ministro de Justicia está en directo, Juan Carlos Campo, es la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y atención, acaba de anunciar, Cristian Calcerrada, acaba de anunciar que el Gobierno ya le ha comunicado a la Comisión Europea que retira la reforma para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Calcerrada, esa reforma que permitía la renovación con muchos menos diputados. Piden retirar esa reforma, ese texto del pasado 14 de octubre. Quieren retirar la proposición de ley que contempla reducir esa mayoría necesaria para tener que reducir el Consejo General del Poder Judicial. Lo acaba de anunciar en este momento en rueda de prensa el ministro de Justicia, después del Consejo de Ministros. Bueno, pues atención, el Gobierno da marcha atrás, retira esa reforma que presentó con el partido de coalición Unidas Podemos de rebajamos la mayoría y así renovamos el Consejo General del Poder Judicial, porque esto está absolutamente todo bloqueado. 1:27. Angélica Rubio, el Plural.com, pregunta para la candidata del Partido Popular. Señora Ayuso, usted ha criticado la política de subvenciones a las colas del hambre, considera que la izquierda quiere tener así voto subvencionado cautivo, pero según datos de su propio gobierno, usted ha concedido 4,5 millones de euros en subvenciones a empresas para criar toro de lidia y 3,6 millones de euros a la Iglesia Católica. ¿Por qué estas subvenciones sí y subvenciones y ayudas para que la gente pueda comer a fin de mes no? ¿Y qué pasa? ¿Que la gente que vive de los toros de lidia no son ciudadanos y son empresarios? Le pregunto por qué pues esas porque subvenciones hay que gobernar a la Iglesia para todos. Católica ¿Me deja responder? A los toros sí. Bueno, pues yo creo que los ciudadanos, todos los ciudadanos, vivan como vivan, profesen la religión que profesen y tengan los gustos que tengan, son ciudadanos que también necesitan vivir y salir adelante. Y, por ejemplo, las empresas que viven y las familias que viven del toro de lidia es gente que yo sepa honrada, que paga sus impuestos, a las que también, por decisiones de las autoridades públicas, les hemos cerrado por completo todos sus negocios. Por tanto, le estamos dando subvenciones absolutamente a todo el mundo, ayudas directas a todo el mundo, pero también estamos dejando que la gente viva. Y lo que no puede ser es que se vaya seleccionando. ¿Y por qué le ponéis el acento a la Iglesia Católica o a los toros y no a otros sectores? Yo creo que es una pregunta que es un tanto, ¿por qué usted a mi juicio, considera que esas subvenciones son legítimas y no generan voto cautivo y las otras ayudas sí? Yo gobierno para todos los ciudadanos, me voten o no me voten, y hagan lo que hagan con sus vidas. Y entonces, me da igual el tipo de religión que sea, me da igual el tipo de gusto que sea o de empresa. Cuando yo ayudo a las empresas, ayudo a todas las empresas. Y el toro de lidia, que es una cosa que siempre de manera maniquea me intentan enfrentar, por ejemplo, en las fotos, me ponen toros o sanitarios, como si fuera, es como si yo digo, pues muy bien, presos de ETA o autónomos, ¿no? Si nos ponemos así a hacer esas dicotomías sencillas, pues enfrentamos a la gente. Para mí el toro de lidia tiene detrás a un sector importante que, por cierto, cuida del campo bastante mejor que muchos ecologistas de distrito, que es gente que trabaja en el campo, que conoce el campo, como lo hacen los agricultores o como lo hace la caza, que viven para el campo y que lo conocen bien, y que es gente que honradamente se gana la vida y que mueve muchos puestos de trabajo. La gente de las colas del hambre, tanto, para mí, también, es que no es unos u otros, son todos. Ese es el problema. La gente que está... criticó a unos. Y usted dice... Las políticas de subvenciones que usted critica, yo no critico a las personas que necesitan las subvenciones. Yo critico las políticas de la izquierda que multiplican las colas de esas personas para luego darles una subvención. Cuando la gente no quiere una subvención, hombre, cuando no te queda más remedio, pues por supuesto, y a esa gente jamás hay que dejarla atrás. Pero es que los ciudadanos, como le pasará a usted y a mí y a todos los que estamos aquí, nos gusta salir por las mañanas a pelear nuestros sueldos y que a final de mes nos ingrese un dinero por haber trabajado. La gente eso es lo que quiere, y cuando les cierras todo de manera masiva para luego darles según qué ayudas, pues esa situación se aguanta un tiempo, pero la inmensa mayoría, insisto, lo que quiere es volver como los ganaderos, como los comerciantes, como los taxistas, como los empresarios, como los ingenieros, como los médicos, todos a vivir en paz, según sus creencias, según sus gustos, y las administraciones tenemos la obligación de gobernar para todo el mundo. Cuando se sube el impuesto, por ejemplo, de la Coca-Cola o del diésel, ahora que tanto se habla de los ricos y los pobres, ¿a quién se sube ese impuesto? Pues a todo el mundo. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos y hay que saber gestionar para todos. Yo creo que bajo el criterio del que a mí me da el voto, evidentemente, ¿no? Pero yo gobierno para todo el mundo, y si abro una boca de metro es para todo el mundo, y si bajo los impuestos es para todo el mundo. Por tanto, no vale elegir a según qué sectores para enfrentarlos. Yo trabajo para hombres, para mujeres, para gente del campo, para gente de la ciudad.
gestiono para todo el mundo. Son datos de y ayudas y subvenciones directas para todo el mundo. Pero insisto, nadie quiere estar subvencionado solo cuando no te queda esa opción. A ver, 3 preguntas rápidas. Certificado de vacunación, pasaporte. Núñez Feijóo dice que a partir del jueves lo va a poner en marcha. ¿Se lo plantean o no? Bueno, yo lo propuse en agosto y casi muero al amanecer en los medios. Y ahora resulta que no es tan mala idea. En algunos medios sería, en otros seguro que no. Bueno, fue aquello un escándalo. Yo no sé si es porque todo lo que propongo primero me dicen que no, como los test de antígenos en las farmacias. ¿Madrid lo va a llevar a cabo? Nosotros ya en la cartilla nosotros ya en la tarjeta sanitaria virtual llevamos el análisis de las PCRs, el resultado, y también de las vacunas, que ya por lo menos eso permite que si alguien quiere saber el estado de la enfermedad de cada uno, pues lo conozca. Habrá que unificar esos criterios y creo que si eso se hubiera hecho desde la Organización Mundial de la Salud o la del Turismo o desde Europa, nos hubiera ayudado mucho a todos, porque en los aeropuertos hay un coladero absoluto. Impuestos. Ángel Gabilondo nos dijo aquí, si yo soy presidente, estos próximos 2 años no voy a subir ningún impuesto. Los va a subir el PSOE, no él. Bueno, yo le digo lo que dijo. Y ahora le pregunto a usted, ¿su propuesta de impuestos para Madrid? Pues una rebaja del IRPF en todos los tramos. Voy a hacer una bajada histórica, medio punto en todos los tramos. También deducciones fiscales. Y luego vamos a simplificar trabas burocráticas. Que todas las personas que vengan a Madrid o que quieran operar en Madrid desde otras comunidades autónomas, porque para eso somos un único país, y tengan una traba que les está impidiendo hacerlo, nosotros nos comprometemos a reducirla o eliminarla, de manera que todas las personas que tengan un proyecto para esta comunidad sientan que ahorrar, invertir, comprar, alquilar merece la pena. Rebaja de medio punto en todos los tramos. El otro día leí un informe de los técnicos de Gesta. Decían que esa rebaja que ustedes proponen de medio punto en todos los tramos era ahorrar 25 euros al mes para las rentas bajas, 163 euros para las rentas medias y permítame, Presidenta, más de 500 euros para las rentas altas. Para los ricos, siempre para los ricos. Pero no, mira, te voy a dar un dato, siempre está un poco lo mismo. Para los ricos, tú cuando subes impuestos, los subes para todos, y cuando los bajas para todos. Pasó con donaciones y sucesiones, que decían que era para los ricos, pero si y medio resulta punto para todos los que el 80% tramos se benefician más los que más tienen. Cuando tú bajas los impuestos, insisto, los bajas para todos. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid es la que tiene el tipo más bajo en el tramo más bajo, y te diré otro dato muy interesante. Nosotros, siendo 1 millón de habitantes menos que Cataluña y con los impuestos más bajos, solo por IRPF recaudamos 1.000 millones más de euros al año que esta comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía es que haya más personas trabajando pagando menos impuestos, porque es la manera de que aquellos que crean el empleo con el patrimonio de sus hijos se animen a seguir haciéndolo. Tú, cuando subes los impuestos de manera masiva, no recaudas más, y ahí están los datos, y sin embargo lo que haces es que la persona que tenga un proyecto no se atreva a contratar, porque se convierta al final en un problema para las personas que ya de por sí tienen un negocio muy tocado. La inmensa mayoría de las empresas de este país, el 70-80, es pequeña y mediana empresa, empresas familiares, y a esas personas, si no les facilitas la contratación y le bajas los impuestos, aquí nadie se mueve. Sputnik, ¿va a comprarlas? Pues si se le permite, si es legal, habrá que hacerlo. ¿Solo si lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento? Hombre, yo no voy a ir al margen de las autoridades sanitarias, pero desde luego ya hemos puesto los puentes para que cada vez que se nos permita hacer algo, nosotros estemos ahí, como hemos hecho con los test de antígenos o con todas las medidas que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, y estamos obligados a hacerlo, no a quedarnos de brazos cruzados, porque un día dirá Europa, ya podéis comprar cada uno a lo vuestro, y resulta que España no habrá hecho los deberes. Pues Madrid sí. Da la sensación de que vamos a tener vacunas suficientes, que no va a hacer falta comprar Sputnik. Desde luego, desde que convoca las elecciones hay vacunas para todos, que yo lo vea, porque no sé las que voy a tener la semana que viene, pero sí sabe el presidente del gobierno las que va a haber en agosto. Es el milagro del pan y los peces. ¿Usted cree que no va a haber vacunas, de verdad? Y ojalá que si las haya, no deseo otra cosa más en la vida, porque es la manera de que esto acabe. Pero veo que hay mucho anuncio por parte de la Moncloa, mucha pegatina y mucha rueda de prensa que pagamos todos, pero sobre todo lo que hay es una campaña específica en Madrid y, por supuesto, muchas mentiras, porque ya te digo que si la izquierda gobernara la Comunidad de Madrid, lo primero que haría sería el subir los impuestos, que es lo que llevan diciendo absolutamente toda la vida hasta que Yo creo que habría debate, porque es evidente que Unidas Podemos y Más Madrid estarían por la subida de impuestos. Los apellidos el Partido del Socialista PSOE, en estos dos años se ha comprometido a que se podrá comprometer el tricandidato de Sánchez, pero es que cuando uno sube o baja los impuestos lo hace en un parlamento, y ahí hay que hacerlo con una serie de votos. Entonces, a lo mejor el 1 no, pero ya le digo que del 2 hasta el final, más todos los que tiene detrás de Más Madrid y de Podemos, como solo lo saben gestionar a base de esquilmar a impuestos, poner límites al alquiler, expropiar o ocupar, que es la política que a ellos les gusta, ya le digo que esto va solamente con una subida masiva de impuestos, que es lo último que hace falta en Madrid. ¿No sabes, Antonio, la cantidad de gente que me dice, como gane la izquierda o como me suban los impuestos, me voy de España porque con mi dinero no pienso sufragar según qué cosas? La gente y el capital es libre. El capital invierte allá donde se le trata bien, donde hay seguridad jurídica, estabilidad y respeto por la empresa.
Así que yo deseo, desde luego, que el voto Yo también creo en los impuestos, no se lo voy a negar. Creo que los impuestos son el precio de la civilización. Evidentemente que hay que pagar impuestos. Y sobre todo para los que más tienen o los que más tenemos. Sin ninguna duda, porque hay que sufragar los mejores servicios públicos y aquí el que más tiene que pagar más impuestos. Pero hay un límite donde comienza a ser confiscatorio y lejos de ser impuestos que sirven para sufragar servicios públicos, paralizan el sistema y hacen que el que tiene patrimonio, el que tiene dinero y puede invertir, diga, me voy a otro país donde me traten mejor. ¿Qué está pasando con Portugal, con Reino Unido de aquí en adelante, con Irlanda, etcétera? Así que yo prefiero que el que tenga dinero, que el que tenga posibilidad de contratar, se venga con nosotros porque desde luego vamos a respaldarle y apoyarle. Yo apoyo a las personas que crean empleo, al que crea poco o al que crea mucho, porque es un valiente y le necesitamos. Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias por estar aquí. Espero si ganan las elecciones, espero también... La última te lo dije y lo cumplí. Lo sé, por eso se lo reitero. Por cierto, ¿cree que el verano va a estar bien? Yo en verano vamos a recuperar una cierta normalidad. En verano siempre vamos a estar mejor porque tenemos más posibilidad de estar al aire libre, mejora con las temperaturas este virus por lo que se vio el año pasado y sobre todo y lo más importante es porque aunque ahora vayamos más despacito, yo estoy convencida de que vamos a seguir acelerando el ritmo de la vacunación y por tanto cuantas más personas vulnerables estén vacunadas y más aire y estemos más en contacto con la naturaleza y en otros espacios, pues evidentemente esto fluirá mejor y hace falta porque el turismo es clave en España y ahora mismo pues está muy tocado. Así que habrá que seguir fomentando la imagen de Madrid, la imagen de España, porque es lo más importante en nuestro país ahora mismo cara afuera, dar confianza, dar seguridad y que la gente nos siga visitando como en años anteriores porque les necesitamos. Candidata, suerte en el debate mañana, por cierto, lo da La Sexta también. Sí, muy bien, a ver qué tal, a ver qué comentamos. Libertad. Nosotros, periodismo. Siempre libertad. 1:38, candidata, de verdad, gracias. Por cierto.